cuando hay rupturas amorosas no sabemos cómo reaccionar o no sabemos cómo reaccionamos. Y a veces también las emociones nos ganan y la tristeza se vuelve depresión. A veces la dificultad se genera en ansiedad. Y bueno, surgen un montón de sentimientos que no sabemos cómo manejarlos. Por eso el día de hoy en Tu Mente Sana nos acompaña el doctor Andrés Gutiérrez, que nos va a mostrar cuál es el camino, cuáles son esas herramientas que debemos aprender. A veces es desconocimiento. Nos falta mucha información para poder tener esas herramientas y no dejarnos llevar por las emociones. Yo quiero que miremos esta nota de contexto para entrar a hablar de las rupturas amorosas y su impacto en nuestra salud mental. Miremos. Las rupturas amorosas representan experiencias emocionalmente desafiantes que pueden afectar significativamente la salud mental de las personas. En Colombia, este fenómeno ha sido objeto de estudio debido a su relación con trastornos psicológicos, el uso de sustancias psicoactivas y conductas suicidas. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el periodo de enero a julio del 2024 se registraron 1.677 casos de suicidio en Colombia. De estos casos, el 78.62% corresponden a hombres. Las edades más propensas para cometer suicidio se encuentran entre los 20 y 25 años. Es importante destacar que, aunque las mujeres representan más intentos de suicidio, los hombres consuman el acto en mayor proporción. En 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indicó que la tasa de intentos de suicidio fue de 72.4 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta en la historia nacional. Las rupturas amorosas se identifican como factores desencadenantes de conductas suicidas. En Cali, según un informe del Observatorio Social de Salud Pública, entre el 2017 y el 2021, el 25% de los suicidios estuvieron relacionados con problemas de pareja y el 14% con decepciones amorosas. Las rupturas amorosas pueden tener un impacto significativo en la salud mental, incrementando el riesgo de conductas suicidas. Es esencial reconocer estas señales de alerta y buscar apoyo oportuno. Colombia cuenta con líneas de atención para personas en crisis emocional. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio, Línea 106, ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día. Yo tenía una pareja pues, con la cual duré más o menos 3 años. Gracias a ella pues, pude conocer distintas fases del amor, de las emociones, de qué es sentirse realmente, pues, por decirlo así, amado. Obviamente, pues, en muchas ocasiones tuvimos discusiones, donde obviamente pues, yo, así como tuve emociones buenas, también emociones malas. Entonces, en estos momentos pues, me refugiaba realmente pues, a veces en la fiesta, otras veces pues, en las drogas. Y pues bueno, no conocía a veces pues, digo así, límites, ¿no? Entonces digamos que ya se volvió fue un hábito, un mal hábito. Entonces cualquier pelea, cualquier problema me iba a consumir o me iba pues de fiesta con otras chicas o así. Realmente lo que yo considero que hizo parte de decir ya no más fue cuando comenzó como a volverse físico. Fue como ya con agresiones físicas, donde ya pues ella me empujaba o con palabras. Entonces ¿qué pasaba? De que realmente pues yo considero que amar pues no va con los golpes, no va con todo esto de la agresión verbal. Entonces digamos que desde ahí comencé a sentir de que ya eso no iba. Y digamos que esto dio paso a conocer nuevas personas del mundo, personas que les gusta el consumo. Yo caí en cuenta de que estaba afectando bastante mi vida cuando ya no contestaba las llamadas de mis padres, cuando ya no me importaba decirle a mi madre que dónde estaba. Ella sufría bastante realmente porque me veía que yo estaba muy metido en esa relación, estaba muy sumergido. Entonces lo que yo hice el mes y medio fue soltarme de todo eso, seguir los consejos del doctor Andrés, seguir los consejos en ese momento de los profesionales. Y cuando yo suelto todo esto, me permito el poder entrar pues en el aula de Semillas de Vida. Lo acepté, fue duro, pero se puede lograr con mucho esfuerzo, mucha dedicación, con las ganas, porque las ganas es algo sumamente importante para estas situaciones. Entonces pues hoy en día entiendo todo lo que pasé, considero que Dios lo hizo así por algo. Es relevante pues decir de que hoy en día no dependo de una persona, porque sé quién soy, sé cuánto me amo, sé para dónde voy y qué quiero. Entonces
Lo primero es saber con qué objetivos voy a salir, qué tipo de persona soy hoy en día. Porque una vez uno entra en comunidad terapéutica, uno no vuelve a ser el mismo. Hoy en día soy mejor que ayer. Y hoy en día sé de que yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental. Recuerda que salud mental es un estado de bienestar. Es poder lograr un equilibrio, que mi equilibrio no es tu equilibrio, que cada equilibrio depende de su entorno, de su contexto. Y para hablar de esas emociones que surgen cuando hay rupturas amorosas, hoy nos acompaña el doctor Andrés Gutiérrez, que además tiene una fundación que se llama Semillas de Vida. Bienvenido, doctor. Gracias, querida representante. Qué linda invitación y qué bonito tema el que hoy podemos tocar y socializar con todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Además, el doctor Andrés tiene una trayectoria enorme sobre el manejo de las emociones y específicamente en este tema de rupturas amorosas. Quiero decirle que está dentro de las primeras causas de ideación, de intento de suicidio y de suicidio. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos pasa? Definitivamente la falta de gestión, de identificar preventivamente las emociones, pues conllevan a una serie de situaciones que para el ser humano termina siendo muy difícil de gestionar. Pero, por ejemplo, me gustaría decir lo siguiente: la ruptura no es mala. Tenemos también que entenderla como un proceso de vida. Las emociones no son malas. Sentir tristeza tampoco es malo. Lo que tenemos que llamar la atención específicamente es en cuando siento tristeza, cuando estoy viviendo este tipo de experiencia a nivel emocional, por supuesto que mi cuerpo, mi mente me está avisando, me está diciendo qué está pasando. Muchas veces le hacemos caso omiso a ese tipo de emociones y simplemente o las queremos contener o no queremos sentirlas porque son desagradables, pero tenemos que entender que hacen parte del ser humano. Esa expresión de que mi cuerpo habla, ¿es cierto? Es totalmente cierto, la conducta humana no miente. Cuando una persona está incómoda, cuando una persona se siente muy mal con ella misma, con su contexto, al no poder exteriorizarlo verbalmente, pues termina de una u otra manera comportándose disruptivamente, es decir, lo que hacía cotidianamente ya no lo hace, ya no quiere ir al colegio, ya no quiere ir a la universidad, ya no quiere ir a estudiar. Eso es comportamiento humano que nos está mostrando, nos está avisando que algo no funciona como debe funcionar o como quisiéramos que funcionara. Así que el cuerpo sí habla. Habla en su máxima expresión. En su máxima expresión. Y como el cuerpo habla, tenemos que ponerle atención. Cuando las cosas avanzan es que nosotros decimos, eso no es nada, ¿no? Porque a veces menospreciamos los sentimientos o las emociones. Lamentablemente muchos están acostumbrados a normalizar ciertos comportamientos. Incluso vayamos un poco más atrás. Cuando hay una ruptura, seguro hay una situación que se salió de control. Pero si vamos más atrás, muchas veces ese tipo de situaciones nos muestran unas señales que tampoco les prestamos atención. Si hay, digamos, mi pareja tiene alguna situación, yo simplemente me voy detrás del sentimiento, de la emoción, del vacío que incluso puedo llegar a llenar con este tipo de experiencias de los seres humanos. Pero si yo le prestara atención, por lo menos sería mucho más consciente y responsable de la relación que estoy adquiriendo y que seguramente a futuro pues va a tener algún tipo de contraindicaciones. Hay un término que se usa muchísimo en psicología en las relaciones que se llama red line, que es la línea roja. Se pasa muchas veces esa línea roja y cuando se pasa pues es muy difícil de contener y es allí donde tengo que asimilar, asumir y buscar ayuda profesional incluso para poder superar cualquier situación asociada a una pérdida, a una ruptura amorosa, que efectivamente van directamente al afecto, a esa parte emocional de los seres humanos. Esas líneas rojas yo debía establecerlas en un inicio, ¿no? Voy a tener una relación sentimental y decir, bueno, no negociable es el maltrato, no negociable es la violencia, o sea, no lo permito. Es decir, que si llega a ocurrir, se acabó. Es un aviso que me da a entender que no es el lugar donde pertenezco, donde quiero estar. Entonces hay que ir
a esos principios de lo humano, de lo sensible, que es donde está realmente la esencia y las herramientas para poder afrontar cualquier tipo de situación. Es que desde las pautas de crianza, lamentablemente estamos ya formando personas con unos aspectos muy serios que terminan arriesgándose, digamos que en su vida, ¿no? La vida, perder la vida, quitarse la vida, pensar que no soy digno de merecer unos niveles de autoestima supremamente bajos. Para poder entender entonces una ruptura amorosa, dentro de la psicoterapia se analizan esos aspectos para que una vez estas personas busquen ayuda, pues sepamos desde la entrevista, desde los procesos de socialización que son tan importantes. Muchos no quieren hablar, muchos no quieren exteriorizar, muchos no quieren expresar por temor, por el estigma social, pero definitivamente es la manera más contundente de empezar a hacer un proceso de recuperación. El papel que tiene la crianza, las creencias, frente a cómo gestiono las emociones y el nuevo contexto, porque es que no es lo mismo, y lo digo como mamá, no es lo mismo hoy educar, criar con las redes sociales, con tanta información, el teléfono. Yo veo a veces familias que están en un restaurante y cada uno con su celular, o el papá y la mamá con el celular y el niño con la tablet jugando, y el televisor en el cuarto, ¿no? Yo todavía soy de la época que a mis hijos les dije, no, hasta que no tengan tal edad no tienen televisor en el cuarto. Antes no. Es lo Sí, mejor. antes no. Y hoy digo, bueno, criar hoy es complejo. ¿Cómo deben ser? Además que a los papás no nos dan una fórmula, o sea, uno no aprende en la práctica a ser papá o a ser mamá. Representante, mencionas algo muy importante y tiene que ver con esos modelos de crianza. Los padres de familia están trasladando todo lo que tiene que ver con sus emociones. Hoy hay evidencia importante donde refieren que los hijos con unos estados de ánimo, digamos que ambivalentes, en muchas ocasiones son modelos aprendidos en casa. Casi que es un reflejo exacto de la condición mental que puede tener uno de sus padres. Y irresponsablemente no estamos teniendo en cuenta esos manejos, esos procesos de modelamiento que son tan importantes desde esas primeras etapas de la infancia y que más adelante terminan siendo determinantes. Si digamos que la población y los padres de familia, los cuidadores, pudieran despojarse un poco, aunque puede ser difícil, pero de todo lo que también ellos vivieron, por más difícil que sea, y se haga una crianza mucho más sana, alejada de la experiencia, sobre todo negativa, la ausencia de padre, que muchos padres también tuvieron y que se replica en generaciones, pues van a permitir hacer un manejo mucho más coherente y preventivo en términos de la salud mental, de fortalecimiento de habilidades, que es tan importante para que cuando se enfrenten, porque finalmente una ruptura amorosa hace parte de la vida y también después de que se supera, en muchas ocasiones termina siendo una experiencia muy enriquecedora, pero es en la casa donde se dan esas bases para que se preparen y afronten esas realidades que van a existir, que van a perder a sus padres. De alguna u otra manera es una pérdida emocional y afectiva que los seres humanos están capacitados, pero en ocasiones no con las herramientas necesarias desde la casa. Ahora sí hablemos de las herramientas, doctor. Para todas las personas que nos están viendo, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo manejar una situación cuando, por ejemplo, yo viví una experiencia de mi hijo cuando tuvo su primer ruptura amorosa? A mí me dolió el alma. Y me dolió el alma verlo triste. Y además, pero he hablado tanto de salud mental que mi hijo me dijo, necesito ayuda y necesito tener herramientas. Y su psicóloga, que es Ana María, le dije yo, bueno, nada, llamar a Ana María porque yo no sabía tampoco cómo manejar la situación. Ajá. Entonces, no solamente es y mi hijo hoy, que ya está más grande, me lo agradece y me dice que fui muy linda pero yo decía, yo debía haber hecho algo más, pero no sabía qué más hacer.
A veces los padres también nos reímos, ¿no? Le pasa eso a un hijo y uno se ríe y dice, pero ¿qué? Ya no le pasó nada, eso no es nada, para eso hay más, ¿no? ¿Y cómo manejar la situación? Así es, lo primero que hay que decir es que no puede existir en una experiencia de este tipo la invalidación emocional. Tenemos que permitir, como tú cuentas esa historia tan importante, tan bonita, el hecho de expresar y de escuchar es fundamental. Estamos subestimando esa acción del ser humano tan importante. Cuando no hay una expresión verbal de la situación y una escucha activa, y allí estamos cancelando. Por eso es que se terminan tomando malas decisiones más adelante, porque estas personas que pueden estar viviendo una situación muy complicada se sienten encerradas. Es tanto el nivel de frustración, es tanto el nivel de negación ante esa situación que no encuentran salida. Y es allí donde casi que en 3 aspectos se terminan planteando alternativas, dependiendo cómo haya sido la ruptura amorosa. La primera que se ha identificado dentro de estas rupturas está asociado a perder la vida. La segunda puede ser quitarle la vida a esa persona. Se ha llegado en consulta, he tenido pacientes que expresan que por fortuna van a la cita psicológica y se puede trabajar estos aspectos. Pero me dicen, doctor, estuve a punto de contratar una persona, estuve a punto de quitarle la vida a esta persona y hoy pues sabemos que también es un fenómeno no solo en Colombia sino en el mundo, todo lo que tiene que ver con esa represalia que se toma tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres cuando hay una ruptura. Si no es para mí, no es para nadie. Allí entonces hay unos temas de feminicidio también que cobran un valor importante en la sociedad. Es decir, aquí es importante escuchar, entender a la persona y empezar a marcar una ruta también de atención. Tener buenos amigos es fundamental cuando se atraviesa esta experiencia, porque esos pares también se terminan convirtiendo en unos factores protectores. La familia, el seguir generando esos vínculos también son fundamentales para el ser humano, la sociedad, el trabajo, la universidad también. Es decir, aquí lo más importante es que quien viva esa ruptura no aísle de su proyecto de vida lo que ya viene haciendo desde las diferentes esferas, que si bien es complejo asimilarlas, también se vuelven en un factor reforzador que le permita tener las herramientas para superar esta situación, que es una situación transitoria, momentánea, y que existen muchas alternativas desde el campo profesional para disminuir estos síntomas y esta molestia, donde más adelante terminan saliendo adelante, rehaciendo un vínculo también afectivo nuevamente, incluso más feliz que en el anterior. Más feliz que en el anterior, me gusta eso, porque a veces hay personas que dicen, no, aquí ya se acabó mi vida, perdón, y tiene 15 años. Y uno dice, pero ¿cómo es que no voy a encontrar a nadie más como ella? Pero tienes 15 años, por favor, ¿no? Tienes un camino que recorrer. Por eso es tan importante el entorno y por eso es tan importante también que los padres, porque a mí me duele mucho lo que está pasando con muchos adolescentes que tienen ideación suicida por rupturas amorosas. Y a veces a los padres nos hace falta observar qué es lo que está pasando, nos hace falta escuchar, nos hace falta no juzgar, nos hace falta esa generación de confianza para que podamos decir, bueno, aquí hay un camino y si yo no tengo las herramientas, pedir ayuda. Yo siempre creo que es súper importante pedir ayuda. Ese es el paso número 1, que si bien puedo estar viviendo una situación aguda y difícil, debo reconocer la situación, debo entender que no puedo solo. Si no se reconoce esa situación y simplemente el pensamiento me anula el resto de las emociones, pues se terminan tomando decisiones muy complejas con unos resultados también complejos, donde finalmente se pretende salir del dolor ocasionando un dolor más grande. Termina siendo una antítesis de lo que se quiere y se pretende con ese tipo de decisiones. Entonces, por supuesto que el tener esa enseñanza desde la casa, el poder gestionar sus emociones, siempre va a ser un factor determinante, el poder escuchar, el decirle, el enseñarle, mira, la vida se compone de unas circunstancias, porque considero que la ruptura no es mala,
La ruptura no es algo negativo, o sea, no estamos ajenos a que se termine convirtiendo en un diario vivir las rupturas, en unas situaciones que más adelante te llenan de esas herramientas que necesitas para enfrentar. La autoestima se forma de esa manera y lo que hemos encontrado es que por suplir las necesidades de nuestros hijos, niñas, niños y adolescentes, pues se omite y se limitan unas habilidades y unas emociones que son fundamentales. Las emociones es como la aguja del carro. Cuando tú ves que la temperatura del carro se está subiendo, ¿tú qué haces? Tú paras y esperas a que se baje. Las emociones cumplen esa función y no podemos llamarle mala a sentir tristeza y bueno a sentir alegría. Simplemente es un conjunto de emociones que están allí para avisarnos, para decirnos por aquí no es. Si esta molestia emocional que me ocasiona mi pareja me frustra y hace que mi proyecto de vida se bloquee, entonces debo tomar decisiones más bien a favor de mi proyecto de vida, de mi calidad de vida, del bienestar, que es por lo que tantos años el ser humano ha venido trabajando. Doctor, hay otro tema que tiene que ver con las emociones y las rupturas, y es el celular, el manejo de estos, el celular, el Instagram, el TikTok, el Facebook, el mismo correo electrónico, que no sé, el mensaje como lo haga, el emoticón que envíe. O sea, todo eso le genera a la gente un impacto. ¿Por qué me mandó ese muñeco? El otro día alguien me dijo, no, es que estoy muy triste porque mire ese muñeco que me mandó. Y yo dije, pero usted ya llamó, ya preguntó, ¿qué es eso? O sea, yo ni sé qué es ese muñeco. Y eso genera, o sea, se genera hacen todo un libreto. Los seres humanos nos movilizamos por los factores externos, es decir, que muchas veces en búsqueda de placer terminamos tomando unas decisiones o dándole la fuerza a unos aspectos que no son relevantes. El ser humano es totalmente complejo e interesante y completo, donde sus niveles de dopamina se generan de una manera natural, la serotonina, acetilcolina, todos estos neurotransmisores que son tan importantes para el ser humano. Pero cuando vamos a las redes sociales, cuando vamos al estímulo o el sobreestímulo, es buscando tener placer. O sea, yo necesito sentirme bien, necesito estar pasando historias en redes sociales, necesito. Y en esa necesidad, lamentablemente, es donde se ocasionan los daños más severos a nivel neurológicos, porque estamos impidiendo que el ser humano tenga un proceso neurológico totalmente natural. En los adultos de 23 años se ha considerado que ya tienen una maduración total a nivel neurológico, pero antes de los 23 años todo el impacto que reciban los niños, niñas y adolescentes, adultos, pues termina siendo muy complejo para que más adelante veamos casos de déficit de atención por hiperactividad, ansiedades generalizadas, ansiedades crónicas, una serie de situaciones asociadas al estrés, a la depresión, y tiene que ver sobre todo por estas situaciones. Vivimos en función de una dopamina que le hemos llamado dopamina barata, dopamina inmediata, que omite lo que realmente debe pasar en el ser humano. Por eso es tan peligroso. ¿Qué está pasando hoy con los padres de familia? Desde muy temprana edad encontraron una alternativa de distracción que es muy fácil y muy sencillo conseguir un celular, una tablet y dársela a esta población, pero más adelante va a ser mucho más grande el fenómeno y el problema va a ser peor para poderlo tratar. Es donde vemos personas que terminan cayendo en adicciones, el alcohol, el tusi, la marihuana, porque en ese deseo de placer necesitan estar buscando cada vez ese sentir, lo que sienten en ese primer momento, ese primer estímulo. Se van a buscarlo detrás de las drogas, se van a buscarlo de una serie de situaciones que realmente están permeando la vida de esta población, trayendo unos problemas muy fuertes en la familia y más adelante pues se terminan lamentando
por qué perdió la vida, por qué mi hijo intentó quitársela, por qué está pensando en quitarse la vida o por qué hizo cutting, que es esas autolesiones que también evidenciamos dentro de las consultas psicológicas y psiquiátricas que se realizan a esta población. ¿Será que es que no hemos hecho conciencia de lo que puede pasar a futuro? No hemos hecho conciencia, parece que el impacto no ha sido suficiente y por eso la importancia de este tipo de espacios para poder hacer psicoeducación, que se vuelva cotidiano estos temas, que hagan parte de una rutina diaria, así como se lavan los dientes, se toman una ducha, también pudieran reflexionar sobre su salud mental, que en las cátedras, también en los espacios académicos, se pudiera generar esta cotidianidad de los diálogos, de entregar herramientas, así como se dice que hay que ir a montar empresa, que hay que generar recursos y en ese afán del conseguir, que primero esté el ser humano. Hemos perdido esa parte humana y sensible, donde incluso muchos pasan por encima de los otros, donde la vida de algunos es más costosa que la de otros, y es allí donde tenemos que ser mucho más empáticos y generosos, porque no sabemos detrás de esa sonrisa qué dolor y qué llanto hay y qué ayuda está gritando para que simplemente él pueda mejorar su vida. Hay una expresión que usa mi mamá y es, nadie sabe con la sed que otro vive. A veces criticamos, juzgamos, cuestionamos, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la mente del otro ni en el entorno del otro. Y eso es muy importante porque hay que llevar un mensaje que vaya desde las realidades, desde la corresponsabilidad, pero también que nadie se sienta ajeno de estos temas, porque todos en algún momento van a terminar viviendo una situación compleja. De pronto, en este momento, no se evidencie, pero lo que no se resuelva en las etapas iniciales o en el proyecto de vida, tarde que temprano va a emerger y va a generar unas situaciones supremamente complicadas. Aparentemente podemos tener todo, todas las necesidades, pero si no tenemos salud mental, realmente no sirve de nada lo que esté alrededor. Sin salud mental no tenemos vida. Eso es lo que debemos hacer conciencia. Se nos acabó el programa. Quisiéramos seguir hablando, pero vamos a tener otro momento. Le agradecemos mucho al doctor Andrés. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias por lo que hace en su fundación. Muchas gracias por lo que hace en los medios de comunicación también, haciendo promoción y prevención. Promoción de salud mental y prevención de trastornos. Gracias de verdad, porque esto es una causa que tenemos que unirnos entre todos para seguir. Nunca desistir. Así es. Gracias por la invitación, un espacio muy bonito, muy agradable. Considero que este tema pertenece a los seres humanos. También agradezco por insistir en estos espacios, insistir con esta información, en llegarle a tantas personas que lo necesitan, que seguro detrás de esa pantalla también sienten un alivio cada vez que tú y tu equipo llevan ese mensaje tan bonito y tan conmovedor. Aquí es un trabajo mancomunado el que tenemos que hacer, así que también te motivo a que sigas adelante y que sigas insistiendo, porque así alguien no quiera escuchar, lo necesita. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo fraterno, un saludo súper especial a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos siguen en redes sociales. Y recuerda, nuestra salud mental, tu salud mental, está en nuestras manos, así que debemos cuidarla y debemos de cuidarnos a nosotros mismos, debemos de cuidar a nuestra familia, escuchar, observar, no juzgar y pedir ayuda. Nos vemos en un próximo programa en Tu Mente Sana.